Bueno, realmente, y lo hemos dicho en distintos momentos, lo decía Franco hace un rato en esta alusión a que es mucho más difícil llegar al final cuando uno va solo a cuando uno va, digamos, en conjunto. Y yo a veces hablo de esto, o cuando hablo de esto, hablo del tema de los valores, y como uno de los valores, este valor de la colaboración. Creo que aquí hay dos partes importantes. Una, desde luego, el SOAPAP. El SOAPAP no es ningún secreto. El SOAPAP, ahora sí que hablando de cajas negras, había sido una caja negra, había sido digamos, un organismo que no se venía manejando con criterios de eficiencia, con criterios de rentabilidad, con criterios de productividad, con criterios de darle un servicio al cliente. Digamos, era una empresa manejada con el criterio tradicional de una empresa pública, poco eficaz y con un mal servicio. Hoy venimos trabajando, el gobernador desde un principio instruyó aquí al director de SOAPAP que viniera trabajando. No es fácil reestructurar una empresa y mucho menos una empresa de esa dimensión. Sin embargo, ya se han venido tomando decisiones importantes, se viene cobrando ya a gente que no se le cobraba, se viene atendiendo los problemas que hemos tenido históricamente de servicio haciendo nuevas inversiones. Se retomaron las plantas de tratamiento porque consideramos y consideró el SOAPAP que eran poco eficaces en términos del contrato que se tenía con el prestador de servicios. Y bueno, viene haciendo su trabajo. Y por otro lado tenemos al sector privado que viene haciendo su tarea y su trabajo. El sector privado pues está interesado siempre en maximizar, digamos, su rentabilidad, maximizar su utilidad y también en generar, digamos, hoy en día ya se ve mucho más en el sector privado, desde luego en Puebla, en otras partes del mundo, esta idea que el profesor Porter la otra vez nos decía y nos hablaba de este sentido comunitario, de cómo el trabajar por los demás finalmente nos genera algún beneficio positivo hacia nosotros. Algunos le llamarían karma. Yo aquella vez hacía referencia a Franco, que ya se había ido aquella vez, había oído, pero él en su BlackBerry tiene esas palabras, dice, todos somos uno, y finalmente ese es el reconocimiento de que en la medida en la que todos, en el sector privado o en otros sectores, trabajemos por los demás, finalmente también estamos trabajando por nosotros mismos. Y yo creo que la unión aquí de Canadevi, de SOAPAP, del gobierno del Estado, del sector privado, en ir generando estos esfuerzos conjuntos que ayuden, pues, por un lado a generar las viviendas que son necesarias, México y Puebla, pero México tiene un enorme déficit de vivienda. Se hablaba de la necesidad de producir 30,000 viviendas de manera anual. Tenemos un déficit de vivienda muy grande por la propia pirámide poblacional, y además de que existe un enorme déficit, al mismo tiempo la vivienda y el sector de vivienda es un multiplicador, es uno de los sectores reconocidos en la parte económica como sectores multiplicadores por la gran cantidad de insumos que van en la producción, digamos, de estos productos, de estas viviendas. El impacto entonces es un impacto no solo al sector vivienda, no solo al sector construcción, sino al resto de la economía. Entonces, en la medida en la que podamos ir colaborando, creo que podremos ir mejorando. Desde luego, yo comparto lo que decía Franco, hay muchísimas tareas, muchísimo trabajo, hay muchas cosas en las que tenemos que ir avanzando día a día. Yo veo de manera muy positiva y propositiva siempre la actitud que ha tenido el sector empresarial, fundamentalmente él, desde fuera, como un actor no solo pasivo a ver qué es lo que me dice el gobierno que debemos hacer o qué es lo que las circunstancias definen, sino un actor proactivo, corresponsable de la creación de ese futuro común, desde Actívate por Puebla hasta ahora, ¿no? Y creo que esa es una lección para todos, porque en la medida en la que todos como ciudadanos vayamos tomando ese rol mucho más activo, vamos a ir desatorando todos estos nudos, vamos a ir caminando todos esos pasos, que son muchísimos, hasta que vayamos construyendo un poco el Estado que deseamos. Aquí aprovecho a tocar el tema que se comentaba, retomo el asunto del sector vivienda. La idea ahí del gobernador es, pues, reducir al máximo la burocracia, reducir al máximo las estructuras que
que realmente a veces sentimos que no son absolutamente necesarias, y trabajar de la forma más eficaz que podamos, con las estructuras más pequeñitas. Ahora sí que un poco como si fuéramos, tenemos que tender a eso, si fuéramos un poco más sector privado, más que sector público, grande, burocrático, gordo, en fin, y eso lo estamos haciendo en todos lados, incluyendo en el caso de SOAPAP, donde se ha tenido una reducción, no sé si es de 40 o 50% más o menos, Manuel, ¿no?, en términos de personas, ¿no?, y mucha gente que estaba en áreas administrativas, pues ahora está en áreas operativas, trabajando, digamos, en servicio. Lo mismo es en el caso de las secretarías, pero retomo el tema porque la intención es justamente la que mencionabas tú, que era retomar la política de vivienda dentro del sector completo de desarrollo social. Las atribuciones y funciones no desaparecen, la intención no es que desaparezca ninguna función ni ninguna atribución, sino que desaparece, como se propuso la reforma, el instituto, y esas funciones, incluso mucho del personal, se incorpora a la propia Secretaría de Desarrollo Social. Y yo creo que valdría la pena a lo mejor tener una reunión con el titular, el encargado de despacho que tenemos ahora, Sergio Penagos, yo te lo ofrezco, para poder sentarnos con él y ver un poco desde Sedesol cómo viene ya funcionando toda la parte de política de vivienda, porque no se va a abandonar nada, no se va, digamos, dejar de trabajar. Queremos seguir un poco con el empuje que venimos teniendo, pero desde la Secretaría. Celebro con entusiasmo la firma de este convenio, que representa beneficios directos de corto, mediano y largo plazo para todos los afiliados a Canadeve y los usuarios de SOAPAP, sentando un precedente para garantizar la armonía y sustentabilidad del desarrollo de la vivienda y el medio ambiente en nuestro estado. Muchas gracias. Por lo que, señor secretario, señor director, cuentan con el apoyo de esta Cámara para seguir generando la infraestructura necesaria, para seguir dotando de los servicios y continuar con el ordenamiento de las tomas domiciliarias de nuestros conjuntos habitacionales y la implementación de nuevos sistemas y tecnologías que generen mayores eficiencias de los consumos de agua potable. Quisiera aprovechar este evento para mandar un mensaje al señor gobernador y al señor secretario aquí presente, y creemos que firma de este convenio es un paso adelante para el cumplimiento de los objetivos planteados por el señor gobernador en el Plan Estatal de Desarrollo presentado para el periodo 2011-2017, ya que, como se señala en dicho plan, para este periodo, para estos 6 años, se requiere la construcción de al menos 186,000 viviendas nuevas, es decir, 31,000 viviendas anuales, lo que necesariamente requiere la elaboración e implementación de una política integral de vivienda. Verdaderamente, secretario, lo hemos dicho y lo quiero reiterar, ha dejado de ser una caja negra, una caja oscura, de incluso de complot y de complicidades, y hemos encontrado en ella un verdadero lugar de encuentro, donde hay capacidad de escuchar razones, de construir sobre la verdad, y con esto pues llevar precisamente a acuerdos como el que estamos hoy firmando, que no son acuerdos que vayan directamente al bolsillo de los propios empresarios que están aquí, sino de la gente que más lo requiere, porque son acuerdos que verdaderamente traen beneficios para la clase más necesitada, porque son para vivienda precisamente de interés social. Ya no son tan amables. Y esfuerzo realizado por los siguientes directores del SOAPAP, que no están hoy presentes, pero que fueron parte importante para habilitar este convenio: al licenciado Gustavo Gaitán Álvarez, director de Servicios Legales;